¿Alguna vez te has sentido atrapado? No solo por paredes físicas, sino por circunstancias injustas. Atrapado en un empleo sin futuro, en una relación rota, en una enfermedad que no cede, en un silencio de Dios que parece durar una eternidad. La prisión no es solo un lugar de confinamiento. Es un estado del alma donde la esperanza lucha por respirar, y es en el lugar más improbable, en el fondo del pozo del olvido, donde Dios elige montar el escenario para una de sus más claras revelaciones sobre el destino humano. En el libro de Génesis encontramos a José, traicionado, vendido, falsamente acusado y arrojado a la prisión del faraón, un lugar de injusticia y oscuridad. Pero entonces, dos hombres, altos oficiales de la corte, son lanzados a la misma celda, el copero mayor y el panadero mayor. Una noche, ambos tienen un sueño, sueños que los perturban profundamente. Y José, el prisionero olvidado, se convierte en el portador de dos profecías, una de vida, restauración y gracia, la otra de muerte, juicio y fin. ¿Por qué Dios revelaría destinos tan opuestos, lado a lado, en la oscuridad de una prisión? Y la pregunta que resuena desde aquella celda hasta tu corazón hoy es: ¿en la historia de tu vida estás viviendo el sueño del copero o la pesadilla del panadero? Este mensaje es para ti que te sientes en una encrucijada, para ti que buscas entender el propósito detrás de tu prueba, para ti que te preguntas sobre tu futuro, no solo en esta vida, sino en la eternidad. La historia de estos dos hombres no es sobre adivinación, es un espejo espiritual. La interpretación de José revela un patrón divino, una elección que se nos presenta a cada uno de nosotros. La elección entre confiar en la provisión que viene de arriba o confiar en las obras de nuestras propias manos. Hasta el final de este viaje, entenderás la simbología profética detrás del cáliz del copero y de los panes del panadero, y descubrirás cuál de los dos representa el camino hacia la verdadera liberación, no solo de la prisión, sino de la condenación. Hermanos, bienvenidos a la mazmorra del faraón, un lugar que Dios transformó en un púlpito. Lo que sucedió aquí revela el corazón de la justicia y de la misericordia de Dios. Quédate conmigo porque estamos a punto de descifrar un código divino que puede definir tu destino eterno. El mundo ordinario de José era la monotonía de la injusticia. Génesis 40 nos dice que estaba en la cárcel, el lugar donde se encerraba a los presos del rey. Su mundo estaba hecho de paredes de piedra, de la compañía de criminales y del dolor agudo del olvido. Él, que había soñado con el sol, la luna y las estrellas inclinándose ante él, ahora vivía bajo tierra, olvidado por su familia, olvidado por Potifar y aparentemente olvidado por Dios. Este es el mundo ordinario de muchos de nosotros. Una rutina de dolor donde las promesas del pasado parecen una cruel ironía. Juan el Bautista, en la prisión, el hombre que anunció al Cordero de Dios, el mayor de los profetas, termina sus días en una celda oscura, llegando a enviar mensajeros para preguntar a Jesús: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? La prisión es un lugar que prueba hasta la fe de los gigantes. ¿Cuál es la prisión en la que te encuentras hoy? ¿En qué área de tu vida la injusticia y el olvido parecen ser tu rutina diaria? La llamada irrumpe en la oscuridad. No es un ángel, no es una voz del cielo. Son los rostros tristes de dos nuevos prisioneros. Y vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes.
El copero mayor y el panadero mayor, ambos hombres de alta posición, ahora rebajados y atormentados por sueños que no podían entender. La aventura de José comienza no con un enfoque en su propio problema, sino con la sensibilidad para notar el dolor del otro. La llamada de Dios a menudo nos encuentra cuando decidimos dejar de mirar nuestras propias cadenas y comenzamos a preocuparnos por las de los otros. El sacerdote y el levita vieron al hombre herido y pasaron de largo, enfocados en sus agendas. El samaritano, el improbable, se detuvo. Su aventura de compasión comenzó cuando se permitió ser interrumpido por la necesidad ajena. Dios te llama a ser una respuesta en la vida de alguien hoy. Si aceptas ser un instrumento incluso en medio de tus luchas, comenta: «Heme aquí, Señor». La negativa aquí es sutil. No es de José, sino de los propios hombres. ¿Por qué estaban tristes? Porque no había quien los interpretase. Estaban en una prisión, lejos de los magos y adivinos de Egipto. Su negativa era la creencia de que la solución a su problema estaba allá afuera, en el mundo, en el sistema, y no ahí, en aquel lugar olvidado. ¿Cuántas veces nosotros también creemos que la respuesta de Dios solo puede venir a través de grandes nombres, de grandes estructuras, y despreciamos a los Josés que Dios pone en nuestro camino, en nuestras prisiones? Naamán, el leproso, casi rechazó su curación porque la instrucción del profeta Eliseo fue demasiado simple. Sumérgete 7 veces en el Jordán. Él esperaba un ritual grandioso. Tuvo que vencer el orgullo para recibir el milagro. La negativa a menudo proviene del orgullo. Yo buscaba ayuda en todas partes, en libros, en conferencias, y la persona que Dios usó para hablarme era alguien que veía todos los días, alguien a quien subestimaba. Casi pierdo mi bendición por no reconocer al profeta en la prisión conmigo. El maestro se revela a través de la boca de José. No dice: «Soy un gran soñador, puedo ayudar». Él señala la verdadera fuente de sabiduría. Y José les dijo: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora, os ruego. ¡Guau! En aquel lugar de miseria, José no había perdido la conexión con su maestro. Sabía que el don no era de él, sino de Dios. Él no era el dueño de la revelación, era solo el canal. El verdadero encuentro con el maestro ocurre cuando, aún en la debilidad, reconocemos que toda sabiduría y todo poder le pertenecen a él. Daniel ante Nabucodonosor hizo lo mismo. El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. La humildad es la llave que abre los secretos del cielo. Toda revelación viene de Dios. Si buscas la sabiduría que viene de lo alto, sigue este canal y comenta: «Habla, Señor, que tu siervo oye». José cruza el umbral. Escucha el sueño del copero. Una vid con 3 sarmientos que brotan, florecen y dan uvas, que él exprime en la copa del faraón. Y José, lleno de Dios, declara: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días, levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Esta es la primera profecía. Vida, perdón, restauración. El copero manejaba el cáliz, recibe gracia. Y aquí está la clave. El cáliz, en la Biblia, a menudo representa un destino. Jesús en Getsemaní dijo: «Padre, pasa de mí esta copa». El copero, que servía el cáliz, recibió el cáliz de la vida. El hijo pródigo fue restaurado a su estado, recibió un anillo, ropas nuevas y una fiesta. El mensaje de la gracia es siempre un mensaje de restauración total.
La gracia de Dios nos restaura. Dale me gusta a este video ahora para celebrar el poder de la restauración que Él nos ofrece a cada uno de nosotros. Ahora viene la prueba del coraje de José. El panadero, animado con la buena noticia, cuenta su sueño. 3 canastos de pan blanco sobre su cabeza y las aves comían de ellos. La atmósfera cambia. La prueba para José es si tendrá el coraje de entregar la mala noticia con la misma fidelidad con que entregó la buena. El enemigo aquí es la tentación de agradar a los hombres, de endulzar la palabra de juicio. El contraste entre los sueños se convierte en el escenario para la prueba de la integridad del profeta. El profeta Micaías ante el rey Acab. Todos los demás profetas profetizaron victoria. Solo Micaías tuvo el coraje de profetizar la verdad de la derrota y la muerte, aunque eso le costara la prisión. Un verdadero profeta no teme el mensaje que Dios le entrega. ¿Pero por qué el destino de los dos fue tan diferente? Ambos eran siervos del faraón. Ambos erraron. El secreto está en la simbología de lo que llevaban. Uno llevaba un cáliz, el otro, panes. Es fácil celebrar la gracia, pero ¿estamos dispuestos a escuchar la verdad sobre el juicio? Reflexiona sobre la importancia de recibir la palabra de Dios por completo. José se acerca a la oscuridad. Con la misma calma declara: esta es su interpretación. Los 3 canastos son 3 días. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán la carne de sobre ti. ¡Qué palabras tan terribles! El panadero manejaba el pan de su trabajo, de la obra de sus manos. Lo llevaba sobre su cabeza, un lugar de orgullo. Pero sus obras, por más blancas que fueran, no podían salvarlo. Fueron consumidas, robadas, y él fue condenado. Esta es la profecía de la oscuridad. Aquel que confía en la obra de sus propias manos para justificarse, encontrará el juicio. Caín y Abel. Abel trajo una ofrenda de sangre, un sacrificio, reconociendo la necesidad de cobertura. Caín trajo el fruto de su trabajo, la obra de sus manos. La ofrenda de Caín fue rechazada. Este es el patrón desde el principio. El mensaje del Evangelio tiene 2 lados, la gracia y el juicio. Entender ambos es crucial. Si esta verdad te impacta, dale me gusta a este video como una señal de que la recibes con temor y temblor. La prueba suprema no es de José, sino de la propia palabra de Dios. Pasan 3 días. El silencio, la expectativa. Era el cumpleaños del faraón, y el texto dice: e hizo volver a su puesto al jefe de los coperos, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como les había interpretado José. La palabra se cumplió, literalmente. La vida y la muerte ocurrieron exactamente como el prisionero olvidado había dicho. Esta es la prueba final de que Dios es soberano sobre el destino, y que sus palabras sobre salvación y condenación no son metáforas, son realidades. La cruz de Cristo, lado a lado con Jesús, 2 ladrones. Uno se burla y se pierde, el otro se arrepiente y oye la promesa: hoy estarás conmigo en el paraíso. 2 hombres, 2 elecciones, 2 destinos, sellados en el mismo lugar. La prisión de José fue una sombra de la cruz. El secreto es este: el copero representa la humanidad que acepta el cáliz de la gracia. No hizo nada para merecerlo. Fue un acto de restauración del rey. Representa la salvación por la fe. El panadero representa la humanidad que intenta acercarse a Dios con el pan de sus propias obras, su propia justicia. Pero las aves del cielo, los poderes demoníacos, la propia justicia de Dios, consumen esas obras y no son suficientes. Declara con fe: recibo el cáliz de la gracia. La recompensa inmediata para José es la validación de su don y una semilla de esperanza.
le dijo al copero: «Acuérdate de mí cuando tengas ese bien». Pide ser recordado, pero la recompensa para nosotros, que oímos la historia, es el entendimiento claro de los dos caminos. La recompensa es la oportunidad de elegir el camino de la vida. Sin embargo, la historia nos da un baño de realidad, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. La gracia recibida fue olvidada. Esto nos enseña que, aún después de una gran victoria espiritual, el viaje de la fe continúa. Los 10 leprosos sanados, solo uno volvió para agradecer. La ingratitud es una respuesta común a la gracia y una alerta para nosotros. Un corazón agradecido nunca olvida la gracia. Comenta: Jesús, estoy agradecido, para honrar la restauración que Él te ha dado. El camino de regreso de José no fue inmediato. Fueron 2 años enteros más en el silencio, en la oscuridad. El copero estaba libre, pero José continuaba preso. Este es el camino de la perseverancia. Es la prueba final de la fe. ¿Continúas confiando en Dios aun cuando la persona que ayudaste te olvida? ¿Continúas creyendo en la promesa aun cuando las circunstancias no cambian? Este silencio fue la última etapa del tratamiento de Dios en el carácter de José. La espera de David. Fue ungido rey cuando era un adolescente, pero solo asumió el trono muchos años después, tras persecuciones y espera. El tiempo entre la promesa y la posesión es donde se forja el carácter. La resurrección ocurre cuando ya nadie lo esperaba. El faraón tiene un sueño, y entonces, finalmente, la memoria del copero se despierta. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón: «Me acuerdo hoy de mis faltas. José es sacado a toda prisa de la mazmorra, afeitado, vestido con ropas nuevas, y llevado a la presencia del hombre más poderoso de la tierra». Esta es su resurrección. De la fosa al palacio, de la humillación a la exaltación. El olvido de los hombres no pudo anular el tiempo de Dios. La resurrección de Cristo, la piedra del sepulcro fue removida, y aquel que parecía derrotado se levantó en poder y gloria. La resurrección de José es un tipo de la resurrección que nos espera. El elixir, la verdad eterna que esta historia nos entrega, es la más central del Evangelio. El panadero confió en el pan de sus manos y fue condenado. Jesús dijo: «Yo soy el pan de vida. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre». No somos salvos por ofrecer nuestro pan a Dios, sino por recibir el pan que descendió del cielo. El copero fue salvo por la gracia, recibiendo el cáliz. Jesús, en la última cena, tomó el cáliz y dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre». Él bebió la copa de la ira que era para nosotros, para que pudiéramos recibir la copa de la salvación. El elixir es este. ¿Vas a intentar salvarte con las obras de tus manos, como el panadero? ¿O vas a recibir de gracia el cáliz de la salvación y el pan de la vida, que es el propio Cristo? La gran comisión es llevar esta noticia al mundo, anunciar que el cáliz de la salvación está disponible para todos los que creen y que no hay otra obra que pueda justificarnos. Hoy, en esta prisión de tus circunstancias, 2 sueños están ante ti. El sueño del panadero, que te dice: esfuérzate más, haz más obras, sé una persona mejor y tal vez serás aceptado. Es el camino del orgullo y de la condenación. Y el sueño del copero, que te dice: no puedes hacer nada para merecerlo. El Rey te ofrece el cáliz del perdón y de la restauración de gracia. Simplemente recíbelo. La pregunta no es si eres bueno o malo. La pregunta es: ¿en quién estás confiando? ¿En tus manos o en las manos de Cristo? ¿En tu pan o en su sangre? Dios está interpretando el sueño de tu vida hoy y te llama a abandonar los canastos de pan de tus obras y a extender las manos vacías para recibir el cáliz de la salvación que costó la vida de su Hijo.
La puerta de la prisión se abrió, el copero fue restaurado, el panadero fue juzgado, la historia se cumplió. Hoy, la historia de tu vida se está escribiendo. La elección es tuya. No seas como el copero que se olvidó, sino recibe la gracia y vive una vida de gratitud, recordándote siempre de aquel que te sacó de la mazmorra. Si eliges hoy el camino del copero, el camino de la gracia, suscríbete a este canal ahora y activa la campana. Queremos caminar contigo en este viaje de fe. Muchas personas están atrapadas, tratando de salvarse con sus propias obras. Este mensaje puede ser la llave para su libertad. Comparte este video con quienes amas y sella tu decisión en los comentarios, escribiendo #Elijo el cáliz de la gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9.